rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Exactamente 52. Se abrieron los sepulcros. El 53 Y también. muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ese. El 53 de una vez. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Es un buen tema. Si querías un buen tema, ahí está. Amén, varón. ¿Sabes qué? Claro, lo voy a relacionar un poquito, ¿no? Estaba este domingo, nos tocó estudiar Primera de Juan capítulo 5, y Juan, en Primera de Juan capítulo 5, él habla de tres elementos que están en la misma sintonía o en el mismo, los tres dan ese testimonio de Jesús, que es el agua, la sangre y el espíritu. No sé si lo han leído, entonces me hiciste acordar un poco de eso, porque como está hablando acerca de la resurrección, entonces eso es el tema de la sangre que habla Primera de Juan 5. Ahora, el tema es que aquí el tema es más que todo que por qué habla acá la palabra de los muertos cuando estaban dormidos los cuerpos, habían dormido y se levantaron y saliendo de los sepulcros. O sea, habla de la resurrección de los muertos que hubo allí. O sea, es un tema que, bueno, que el hermano Roberto le tenéis para que nos explique bien eso. Mateo 27, 52. Del 50 a 53. O sea, la primera pregunta que uno debe hacer es ¿por qué está escrito ahí? Otra vez. Que Dios lo permitió. ¿Cuál es el propósito de que Dios quiera darnos esa información, ¿no? Aplicando las reglas de interpretación al estilo Miranda, no lo que diga el que escribió esas cosas, ¿no? O sea, 7, yo lo primero que pregunto es eso, o sea, para saber cuál es porque Dios tiene un propósito en todo lo que hace, ¿verdad? Y el Claro. Espíritu Santo es el ejecutor del propósito de Dios, y la palabra proviene del Espíritu, es la espada del Espíritu Santo, y entonces es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, una vez que muere el Señor Jesucristo, tiembla, se oscurece el cielo, la tierra tiembla, las rocas se parten, ¿ok? Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos, ¿pero de qué? Primera cosa que tiene que ver. ¿Cuerpos de quién? No de todos. No De los santos. De santos. Específicamente dice que cuerpos de los santos, ¿cierto? Santos. ¿Quiénes son los santos? Los que han muerto con el Señor. Sí, ¿quiénes son los muertos con el Señor antes de que comenzara la iglesia? Los que obedecieron al Señor, al Padre. ¿En qué Lo pacto? que la Biblia nombra como los hombres y mujeres de la fe. O sea, porque realmente la salvación siempre fue por fe. No tenía que ver con las obras de la ley. Y no La ley con todos, simplemente... no de todos, porque acuérdate que cuando dice, por ejemplo, Ezequiel, cuando está enojado Dios con el pueblo de Israel, en Ezequiel le dice, no me acuerdo bien qué capítulo, pero le dice, si los voy a castigar tan fuertemente que el único que, si estuviera vivo, ¿verdad? Noé, solo él se salvaría, ni sus hijos se salvarían. Si estuviera vivo Job, solo él se salvaría, ni sus hijos se salvarían. O sea que la promesa no era para todos. Todos los santos no eran muchos, pero eran los que van a resucitar. Ahora, quiero que otra cosa que se fijen es cuándo se resucitan. ¿Antes o después de la resurrección de Cristo? Después. No, antes. No, léelo bien. Después de la resurrección de él. 53, después de la resurrección de él, porque no se olviden de que Jesucristo es el primogénito entre los que
se levantaron de los muertos, según Colosenses o Efesios, ¿verdad? Es el primero. No quiere decir que no haya resurrección anteriormente, pero de ese tipo de resurrección de lo que estamos hablando aquí, es una cosa específica. Antes, fue después. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, ellos salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿Verdad? Entonces vinieron y la gente los vio. Ahora, ¿cuál era la razón? Y eso ya, aquí está. ¿Cuál era la razón de que se manifestara ese milagro ante la gente? Para que creyeran que era Dios. Alguien dijo algo, pero no lo vi. Marlene, ella habla con temor. No, lo que pasa es que estoy aquí después de la playa, por eso que no me ve. Ella está detrás del cocotero. ¿Qué decías, Gaby? Hermano, esto es un cuerpo santo, entonces, ¿quiénes fueron? Los que creyeron. Y estaba explicando Agustín quiénes son esos santos, ¿no? Son los santos que... La salvación, o sea, el pueblo de Dios siempre es la gente de fe, los que han creído, los que creen en Dios, los que han creído y tienen fe en Cristo Jesús. Bueno, en Cristo no en Dios, o sea, han creído en las promesas de Dios. Y tú ves la lista de todos los que han creído en la promesa de Dios allá en Hebreos capítulo 11. Entonces, todos esos hombres, esas mujeres de fe, esos son los santos de Dios. No solamente, claro, a partir de la iglesia de Cristo, ya es todo aquel que es bautizado y que sus pecados son perdonados. Y también es por fe. O sea, no es simplemente por bautismo. Si el bautismo sin fe no hace nada. O sea, es la fe la que te salva por medio del bautismo. Pero es la fe, siempre ha sido la fe la que te salva realmente. Y son todos esos hombres y mujeres de fe. Pero espérate un momento, sí, claro, en el antiguo pacto el bautismo no era necesario. No era necesario, ¿verdad? Pero la justificación, la obediencia era necesaria. Pero de todos modos, cuando la gente obedecía, Dios los felicitaba no por su obediencia, sino por su fe. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando vinieron los 4 hombres cargando los paralíticos, al paralítico, y hicieron el agujero en la casa y metieron al paralítico ahí. Jesús, viendo al paralítico, le dijo a los 4, ¿verdad? Dice, asombrado de la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y se levante y después le dice, tu fe te ha salvado. Pero todavía no había, o sea, todavía no era necesario el bautismo. Entonces esos son los que se van a salvar, que son del antiguo pacto. Porque hay gente que piensa que la resurrección no le toca a nadie del antiguo pacto, solamente es para nosotros. Y eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios. Lo que está enseñando Agustín es cierto. O sea, ahora los judíos que estaban vivos, eso sí había que hablarles y predicarles el evangelio de Jesucristo y tenían que ser bautizados y todo eso, pero aquí todavía no. ¿Okay? Pero eso de todos modos no contesta la pregunta primordial, porque eso ya es una aplicación a nosotros. Si vamos con las reglas de interpretación, ¿qué es lo que Dios quería mostrarles a ellos? O sea, el primero en resucitar es Cristo. Ese es el primero, ¿verdad? Porque él es el primogénito entre los muertos. Y la resurrección era la señal para los judíos de que era el Cristo, de que era el Mesías. Porque morir en una cruz, cualquiera podía morir en una cruz. O sea, todo el mundo, mucha gente murió en una cruz. Pero el único que resucitó fue Cristo. Por eso esa fue la señal de que era el Cristo, de que era el Salvador. O sea, la resurrección, acuérdense que había 2 sectas primordiales, ¿no? O sea, mencionadas en la Biblia, el fariseo y el saduceo.
Y sabemos que el saduceo no creía en la resurrección de los muertos. Para empezar. Ahora imagínate, si tú eres un saduceo y no crees en la resurrección de los muertos y ahí aparece tu abuelita o tu abuelito, te dice, aquí estoy otra vez. ¿No? O sea, primero para que creas en que existe la posibilidad de ser resucitado. Eso no lo habían visto ellos. Tenían que verlo. O sea, vuelve a ser otra vez un anuncio. A Cristo no, a Jesús no lo habían visto todavía, lo iban a ver, pero pocos lo vieron. Aquí dice que estos resucitados, santos resucitados, que eran Job, Noé, Moisés, algunos de los profetas, etcétera, la gente los vio, porque se metieron en la ciudad y lo vieron, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado de que que los hubieran visto? ¿Cuál fue el resultado? Según el 54. ¿Cuál fue la aplicación para él? Temieron en gran El manera centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ese era el resultado. Ok, entonces Agustín El tiene propósito razón, era que ¿verdad? reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios. Ese era, todo el punto era ese, ¿verdad? O sea, Dios quiere que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces todos esos eventos toman lugar para comprobar, para asegurarnos, para ayudarnos a creer y a entender que eso es la verdad, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Hasta este momento solamente había 2 personas que habían confesado que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? El primero, el que lo anunciaba Juan el Bautista, y el segundo Pedro, Simón Pedro. ¿Verdad? Los demás le consideraban maestro, Raboni, Rabbi, ¿verdad? La misma María, que lo ve después de resucitado, le dice Raboni, le dice maestro. O sea, no lo reconocen. Si lo reconocieran como el Hijo de Dios, caerían a sus No, y pies. el mismo, hermano con la Roberto, cabeza al suelo. él mismo pregunta en Mateo capítulo 5, pregunta de quién se dice que es el Hijo del Hombre. Él le dice, allí dice, bueno, uno dice que es Elías, otro dice que es ¿ok? O sea, Y solo él hace la pregunta. Pedro dice, ¿quién es? ¿no? ¿Se Ahí acuerdan, donde dice Pedro. otra que más o menos lo anunció es la mujer del pozo, del pozo de Jacob, Samaritana. la samaritana, ¿verdad? Pero el primero le dice, me parece que eres Galileo, y luego le dice, me parece que eres profeta, Sí, exacto. ¿verdad? Me parece. Y dice después, me parece que este es el Mesías, será este el Mesías, dice. O sea, todavía no tiene dudas, ¿verdad? Entonces, el testimonio primordial que viene a ser Dios a nosotros es manifestarnos que ese Jesús, que es el Verbo hecho carne, ¿verdad? Es el Hijo de Dios, la imagen de Dios. Y eso es lo más importante que se tiene que ver. O sea, todos estos eventos están tomando lugar para que eso pase. Y por eso es importante, como tú lo leíste, empezar en el 50, porque tienes que empezar por decir que murió, ¿no? Porque hay gente que dice que no murió, nomás se durmió un rato, ¿verdad? Invencible. Sí, así es. Fíjate lo que dice Corintios 15, 13, versículo 13. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces la resurrección te daba la confirmación de que Jesús es el Cristo. Porque Él vino a morir. Si alguien murió por ti, pero no resucitó, entonces vana tu fe, porque su muerte no sirvió de nada. Pero como Él resucitó, entonces realmente Él mostró que era el Cristo, el que tenía el poder de perdonarte los pecados en la cruz cuando muere derramando su sangre. Y la resurrección de Cristo y de esos santos que habla Mateo, que es el único que lo menciona, por cierto, Mateo es el único que menciona ese texto, esa parte. Tiene que ver con eso, mostrar la resurrección, porque Cristo fue el primero del que resucitó, mostró quién era Él realmente, pero los demás mostraron que la resurrección sí existe, que sí se da, sí se dio por Cristo Jesús, porque si Cristo no hubiera resucitado, los demás tampoco hubieran resucitado, no podían resucitar, porque Cristo resucitó, los demás resucitan, y nosotros también vamos a resucitar, y esa es la esperanza que tenemos nosotros, y es lo que más o menos Dios quería, me imagino que lo que Dios quería mostrar en ese texto. No, y la eternidad, la resurrección eterna. Mira, O sea, que no murió. Esa es otra cosa, o sea, la resurrección eterna. ya Aquí, tengo una preguntita por ahí también, pero ya en el libro de Juan, no sé si ya quedó claro ese tema, Fidel. mira, aquí está en Mateo 16, verso 14 y 15 fue cuando, y 16, ¿no? Cuando aquí declara Pedro De Pedro. que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando ellos dijeron, cuando él le pregunta, pues, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El 13. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí está aclarado acá con este versículo sobre esto. Y bueno, sí, hablamos entonces aquí, la conclusión es que fue en el momento que el Señor expiró, o sea que se abrieron los sepulcros y muchos de los cuerpos santos, eso fue simultáneo todo, ¿no? Es lo que Después de la resurrección. Bueno, resumir lo que estás diciendo ahí. Perdón, Fidel, ahí mismo para seguir en Mateo 16. O sea, Pedro le manifiesta, tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Tú eres Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres... Y uno dice, bueno, ¿y qué tanto cree Pedro de eso lo que está diciendo, ¿verdad? ¿Qué tanto cree él en realidad? Porque fíjate lo que pasa, ¿verdad? Porque el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Eso lo creyeron? Fíjate lo que dice el 22. ¿Qué dijo Pedro? Que eso jamás te sucede. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Fíjate nada más, o sea, no quiero que te mueras. Tú me dices que vas a resucitar, pero mejor ni lo pruebes, ¿no? O sea, se sentía más, o sea, le faltaba fe. ¿Cuándo creyó más Pedro? ¿Cuando lo vio resucitado? Cuando lo vio resucitado. Okay. Tenía que serlo, ¿no? ¿Cuándo creyó más Pedro? Cuando incluso, tembló. Incluso ni siquiera ahí, fue cuando el mismo Señor les habló, los 40 días les enseñó. Y los envió ¿a dónde? A Jerusalén. Al Monte de los Olivos, ¿para qué? Para que esperasen el Consolador y recibiesen el poder del Espíritu Santo. Exacto, porque tal le faltaba creer a Pedro que ¿verdad? Cuando ya había muerto Jesús, ya lo habían sepultado. ¿Qué es lo que dijo Pedro a sus amigos? Vamos a pescar. O sea, no era el plan de Dios. Dios les había dicho exactamente lo que tenían que hacer y no lo estaban haciendo. O sea, la fe se muestra por las obras que uno hace y obviamente todavía le faltaba.
O sea, los eventos son, esa es la parte, esa parte 50 al 53 es una parte central, absolutamente central de toda la historia de la humanidad. Porque es el evento que nos tiene que dar a nosotros verdaderamente fe, ¿verdad? Dio fe a todos con haberle resucitado de los muertos, ¿no? Dice, dio fe a todos con haberle resucitado de los muertos. ¿Se acuerdan dónde dice eso? ¿Qué hace en la Biblia? Hebreos, dando fe, haberlo resucitado de los muertos. Dando fe. Sí lo he leído muchas veces. Dando fe, haberlo resucitado de los muertos. ¿No es en Hebreos? ¿Qué está eso? No recuerdo. Googlealo, Alejandro. Estoy en eso. En otro texto similar, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5, si quieres, bueno, al 6. Ah, sí, 17:31, Hechos 17:31. Por tanto, Eso. Hechos 17:31. Así es. Mi esposa lo consiguió rápido. Mujer inteligente. Nene, es la concordancia andante. Esa es la concordancia. Mi concordancia es ella. Eso es lo mejor. Es lo mejor que puede uno tener. Sí. Pero mira lo que yo tengo aquí. Los libros. Ajá. Concordancia, diccionario, todo eso. Mira, Está sí, bien. hay algo que yo quiero Concordancia y aquí, diccionario bíblico. mira, que yo quiero aquí poner también con el mismo tema de la resurrección. No me voy a seguir el contexto. Estoy en Juan capítulo 20. Sabemos que Pedro y el otro discípulo, sabemos que Juan, corrieron a la tumba, ¿no? Y vieron que no estaba. Pero la parte que yo siempre me he preguntado es en el versículo 20. Vamos a leer desde el 19. El domingo al atardecer, estoy en Juan 20:19. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba en pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró la herida de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo, paz sea con ustedes, con el Padre que me envió, así como yo los envío a ustedes. Versículo 22 es la pregunta que yo quiero que me expliquen o que le demos contexto. Dice, entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Les sopló Tremendo. y le recibieron el Espíritu de Dios. Bueno, es una maravilla, ¿no? Porque Dios puede hacer lo que Él desea, ¿no? Y es como que lo volvieron a recibir en Pentecostés, pero esta vez con poder. Aquí lo reciben de una forma o sea, como que los bautizó en fuego, como decía Juan el Bautista, estudiando con Agustín, y vendrá uno que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, bueno, esto fue como un bautismo. Se les aparece resucitado ante los muertos y les sopla a todo ello como hizo su padre allá en el Génesis, soplando aliento de vida, hizo al hombre Adán y el primer hombre en la tierra. Eso se me viene a la mente todo eso, ese soplo de Jesús ahí. ¿Y qué entiendes A tú de eso? pesar de ese soplo y a pesar de todo eso, ¿no? Todavía se fueron a pescar. Así es, varón. A pesar de que lo vieron resucitado, Así es. todavía se fueron a pescar. O sea, Dios ya no va a hacer más por nosotros. No creemos eso. Ya todo lo que tenía que hacer lo hizo. Y podemos empezar a contar todas las señales que Dios hizo a través de nosotros, que es una sola señal, pero todos esos eventos están incluidos en esa señal, que es la resurrección de los muertos. Es la parte central que tiene que ver con todo lo que tenemos, ¿no?
Pero yo lo que quería era que leyéramos, bueno, pero ahí está bien descrito, buena escritura escogida en Romanos capítulo 1. Ahí está en el 30 y 31 está lo que tú dices, Roberto. En el verso 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿No? Fíjate un detalle aquí cuando ese texto que tú leíste, Alejandro. Sí. De cuando él se le aparece a los discípulos, ¿quién faltaba ahí? Tomás. Sí, correcto. Tomás. Tomás no estaba. Tomás. Tomás no estaba. Tomás llegó después en la otra aparición, cuando Jesús se aparece otra vez, que cuando le dijo que no fuera incrédulo. Pero entonces Tomás no recibió el Espíritu Santo. Solamente fueron los 11, o los 10 en este caso, porque ya Judas se había muerto. No, yo digo ese evento como, o sea, yo porque me gusta imaginarme cómo Jesús de repente se aparece así milagrosamente como está en el pasaje y hace eso, pues, o sea, el amor de Jesús por sus discípulos, por la humanidad, o sea, así como mi padre me envió, yo los voy a enviar a ustedes, o sea, es algo que me llama mucho la atención, pues. Una cosa que sí, cuando estudiamos la palabra y vemos la clase de milagros y cómo los hace el Señor Jesús, a veces son simples, ¿verdad? No hace nada, no dice nada y las cosas suceden. Pero a veces son así dramáticas, ¿no? Como el soplar aquí, como cuando cura al ciego, ¿verdad? Cuando le da vista al ciego, que tiene que sacar lodo y se lo pega a los ojos y le dice, vete acá. Es una serie, como una fórmula, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué hace eso, todo eso nuestro Dios, ¿verdad? Pero también, o sea, tenemos que ver que, o sea, es una especie de obra teatral la que Él hace por nosotros, además que es un escenario real, absolutamente real, ¿no? No es una telenovela, pero es una exposición por una manifestación para que nosotros entendamos. Sí, eso es, Roberto, eso es la manera de interpretación. ¿Verdad? O sea, cómo se usa la interpretación de Jesús. Y ahí yo estudié 4 tipos de interpretación. Cuando vemos la interpretación que es racional, la interpretación alegórica, la interpretación dogmática, que es la que usa la Iglesia Católica, y la que realmente nosotros estudiaríamos, o la que nosotros realmente utilizamos es la que es gramática histórica y bíblica. Es la que nosotros realmente es la apropiada, y la que el Señor Jesús a través de parábolas describía para que fuese más fácil de entender. Porque ¿qué utilizaban los escribas y los fariseos? Las otras 3. Era difícil de entender, difícil de cumplir. Sí, eso sí es cierto. Ahora, ¿por qué Alejandro les sopló? ¿Y cuál fue el efecto de la soplada? O sea, yo cuando leo ese texto me ubico con su papá cuando está creando a Adán, no sé, porque es el único lugar donde lo he leído así que Dios sopla y aliento de vida, o sea, como que les da la verdadera vida. Mira, ahora yo a ustedes les voy a dar una verdadera vida porque no van a tener pecado. Así cuando era Adán, el hombre sin pecado, cuando lo crearon era sin pecado, no había fallado ante Dios. O sea, o sea, lo relaciono con pureza, con santidad.
Ve conmigo Juan 3. Voy. Nicodemo. Versículo 5 al 7. Bueno, 5 al 8. Leo. ¿Ah? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Ok. Fíjate bien lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Habla del viento, ¿verdad? Y ahora acá habla de soplar. ¿Y qué es lo que uno ve? No ve nada, simplemente siente el aire moviéndose a través de su cara o de donde sea, ¿no? Como cuando sentimos una brisa sin verla, podemos decir hay brisa, o vemos las hojas moviéndose en los árboles y decimos hay brisa, ¿verdad? Entonces, está tratando de explicar, porque aún somos carnales. Recuerda que él está hablando a gentes que no han nacido del Espíritu Santo, que son gente natural. Y dice la palabra claramente que el hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Entonces se las tiene que poner en una forma física. Y está hablando de la importancia tremenda, ¿verdad?, de la operación del Espíritu Santo, de lo que opera, la forma. El Espíritu Santo es Dios, obviamente, ¿no? Es Dios. Pero el Espíritu Santo está obrando según su voluntad para el propósito que Dios tiene. Y el propósito que Dios tiene, ¿verdad?, cuando le dice esto, cuando le dice sopla, ¿qué es lo que cuando sopló el Espíritu Santo, qué les dijo? ¿Cuál era el propósito? De capítulo 20. Para que los pecados que ellos perdonaron iban a ser perdonados y los que no iban a ser perdonados. ¿Y eso qué quiere decir? No sé, yo pienso que es la forma de la vida de cada uno de ellos. Mira, no sé si tiene algo que ver, Roberto, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, que muchos creen que van a recibir algo sobrenatural, algo que se les va a meter dentro, ¿ok? Basándonos en ese soplo, basándonos en eso que es invisible, que no lo vas a sentir como natural, pues, sino como espiritual. O sea, no tú se lo olviden creas. que Jesús ya les había dado a ellos poderes milagrosos, porque ellos ya estaban haciendo su trabajo de evangelizar junto con Jesús, ¿verdad? Y había mandado a los 12, había mandado a los 70, en fin. Estaban haciendo milagros, ya estaban haciendo señales para comprobar que lo que decían era verdad. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que hizo aquí? Eso lo prometió allá en Mateo, le dijo, ¿verdad? Lo que ustedes ataran en la tierra será atada en los cielos, lo que desataran en la tierra será desatada en los cielos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando empezó el ministerio de los apóstoles? ¿Qué es lo que empezaron a predicar? El evangelio. Claro, a Cristo resucitado y que ellos habían sido los que lo habían llevado a una cruz, ellos El que mismos. creyera sería salvado, y el que no creyera sería Condenado. condenado. El que se bautice será salvado, el que no se bautice, etcétera, ¿no? Entonces, aquí empieza a darles autoridad sobre el pacto, en realidad, sobre la nueva ley de la libertad, la ley de Cristo, llámelo lo que sea, pero es el plan específico para poder salvarse, ¿verdad?
Sí, O sea, hermano y ellos son Roberto. los que tienen autoridad para hacerlo, se les está dando a ellos. Sí. ¿Será también que le está como adelantando un poco esa promesa que le dijo que ellos estarán sobre 12 tronos y juzgarán a Israel? Le está dando un poquito de adelanto. Y todo adelanto, pero tan es así que tú fíjate, por ejemplo, cómo se portó el apóstol Pablo con Bar Jesús, con Elimas, el mago. Ah, sí. Que estaba engañando a tu medio mundo, etcétera. ¿Cómo lo trató? ¿No lo juzgó a él? Sí, sí. ¿Cómo trató Pedro a Ananías y Zafira? Igual. ¿Cómo has mentido a los hombres? No le puedes mentir a Dios y vas a perecer. O sea, de una vez, ya. Fíjate la potestad tremenda que retienen los apóstoles. O sea, por eso Hechos capítulo 2, 42, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, lo que los apóstoles enseñaban, que estaba la justicia de Dios y la injusticia, de acuerdo con lo que decía ellos, esa es la autoridad. Ahí ya queda fuera Moisés y queda establecida la autoridad de los apóstoles. ¿Y cómo fue esa autoridad? ¿Por el soplo de qué? De Jesús. Ahora, por conjuntar lo que dijo Agustín, que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Bueno, desde el 1. Leo. Vea. Hay Gálatas tontos que los han hechizado, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer a la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su vida nueva en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado tantas experiencias en vano? No pueden ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarle, ¿acaso Dios les ha dado el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes por obedecer a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Fíjate qué tremendo, ¿no? Y yo me imagino que es por eso que escogió pecadores, pescadores, ¿verdad? No pecadores también, pero pescadores y los que trabajaban para el Ministerio de Hacienda, cobradores de impuestos, o sea, lo peor, ¿verdad? Lo injusto, lo no necio, es lo que escogió Dios para poder mostrar su fe. Entonces, la recepción, la justificación es por fe. Y la autoridad, oigan bien, es por el Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés está la manifestación de como llamas de fuego. Y desde entonces ellos empiezan a predicar la justicia de Dios. Para unos hermanos, ¿qué haremos? Y ahí les dice lo que tienen que hacer. Se les dice y se les enseña y empieza la parte de la doctrina, ¿verdad? Y la fe, de menos en unas 10 escrituras diferentes en la Biblia, se refiere a la doctrina solamente. No se refiere a creer, pues se refiere a la doctrina. Para obediencia a la fe. Muy bien. Aclarado Leandro, el esto está asunto. grabado, ¿verdad? Sí, hermanito. Sí, porque realmente me perdí esa parte. Se fue la señal y se cayó otra vez el internet y otra vez vuelve y va y viene. Entonces me quedé en el soplado. Pero te lo voy a explicar Marlene. Está autorizada, hermana Marlene. La concordancia.
Mira, cuando el hermanito dijo acerca de las señales, que ese es el pasaje central, pues la resurrección de Cristo es el mensaje central. Eso me hiciste acordar de Mateo 12, cuando la generación incrédula, como le decía Jesús, le pidió señal. La generación incrédula me demanda señal, pero no les voy a dar señal, sino la señal del profeta Jonás. O sea, hablando de la resurrección, hablando de que él, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de gran pez, él iba a estar en lo profundo de la tierra, pero iba a resucitar. Ese pasaje es muy bonito, me gusta mucho porque da a entender ese mismo mensaje que decía mi hermano Roberto y Fidel ahí en el versículo 50 de Mateo. Tú sabes que yo esta semana, el sermón fue, lo que hablé esta semana, fue el discípulo comprometido, ¿no? Y eso abarca todo lo que pasaba con sus apóstoles, con los discípulos de Jesús. Y bueno, eso fue palo para todo el mundo. Fue palo para todo el mundo, hermano. Porque la verdad que, oye, vale, no hay compromiso en la iglesia. Eso está pasando en muchas congregaciones. ¿Algún otro comentario, amados hermanos? Pero todavía uno más, en vez de soplar, Amén. cuando van en su viaje misionero, Pablo y Bernabé, ¿qué hacen los ancianos de Antioquía? Imposición de manos. Imposición de manos para darles una tarea, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, ¿verdad? Para darles autoridad para hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Eso viene a ser una cosa similar, ¿verdad? Y es interesante eso porque cuando el Espíritu Santo cae sobre los apóstoles y sobre Cornelio y su familia solamente, ellos reciben dones espirituales, o sea, reciben la habilidad de hacer milagros, ¿verdad? Cosa que no recibe la gente cuando se bautiza. Cuando se bautiza recibe el Espíritu Santo para entender, ¿no? Para comprender lo que es las Escrituras. Pero sí recibe, o sea, autoridad sometiéndose a Cristo. Solamente Cristo es el que tiene la autoridad. Amén, hermanito. No sé si contesté tu pregunta, Fidel. Creo que se cortó otra vez, Fidel. Sí, Está Fidel está paralizado. congelado. Fidel se No se congeló. quiere tomar una foto. Activa el micrófono, Agustín. Ya se cayó el Fidel otra vez. Parece que se le desactivó otra vez. Es que el internet se cae, se le cae el internet. Sí.